Buenos días a todos. Aquí estamos preparando ya la transmisión. Vamos a esperar un par de minutos para que algunos amigos de la Rocalla ahí se nos unan. Charlie se está empezando a preparar ahí para platicarles un poquito. Entonces, mientras se van uniendo y vamos ajustando aquí la tecnología. ¿Cómo amanecieron de frío en Guate? Buenos días, ya nosotros preparando el cafecito. Aquí que no logro ahorita. Uy, miren, cafecito como ofrecido. Todavía ahí, goteando. Bueno, pero nosotros ya casi Buenos días, listos. Guate. Ahorita también ya conectándonos en Instagram. Y yo le cedo el lugar a Charlie. Bienvenidos a todos los que ya nos están acompañando. Estamos flacos. No sé cómo amanecieron de frío en Guate, que de eso vamos a platicar hoy. Que nosotros amanecimos a ¿qué? Menos Menos 13. 13 grados. Menos 13 grados, así como que, ¡ah! Dios mío, ¿qué es esta vaina? Pero ahí tuvimos que limpiar las ventanas, porque aquí se acumula tanta la humedad en las ventanas, que si uno no tiene cuidado se empiezan a congelar en todo ese proceso de caída de la temperatura tan drástica, que el agua se va metiendo entre las ranuritas más chiquititas y si uno no tiene cuidado, el hielo se dilata y entonces los daños son así más fuertes. Entonces ayer estábamos Tratando de quitar toda el agua de las ventanas. Pero bueno, ya hay bastantes unidos y me imagino que quieren saber cómo vamos a poder enfrentar mejor el frío, cómo hacer del frío, pues no una excusa para no salir a vivir aventuras. Hemos escuchado que en el Acate ha habido muchísimo frío y pues entonces a veces la experiencia no es tan placentera como quisiéramos. Entonces queremos que el frío lo puedan enfrentar de mejor manera. Vamos a platicar un poquito. Charlie les va a explicar sobre ahí cómo funcionan los textiles, cómo podemos combinarlos mejor, estrategias justamente para mantenernos calientes. Y por favor, todas las preguntas que tengan, escríbanos en los comentarios. Ahí vamos a estar tratando de estar pendientes y vamos a hacer tal vez un segmento ya al final para tratar de responder todas las preguntas y que no se nos vaya ninguna. Pueden hacer sus preguntas tanto en Instagram como en Facebook. Yo voy a tratar ahí de estar pendientes, entonces aquí va a estar Charlie y yo le voy a estar asistiendo. Entonces, ¿entramos en materia, Charlie? Sí, buenísimo. ¿Con cafecito o sin cafecito? Con cafecito. Okay. Ahorita te paso el cafecito mientras tú empiezas a contar ahí. Y con permisito, yo paso por acá. Pues entonces, para los que nos están sintonizando, nosotros estamos aquí en nuestra oficina en Alemania. Como saben, tenemos bien marcadas aquí las 4 estaciones y ya este va siendo nuestro sexto año, nuestro sexto invierno con temperaturas de los Alpes. Entonces, podemos decir que hemos agarrado un paso más allá de la experiencia con lo que es frío durante meses, fines de semana en donde hay que entrenar y hay que hacerle ganas a todo, ¿verdad? Además de la llamémosla, amplitud de los deportes de invierno que son maravillosos, entonces en los cuales uno suda un poquito más, un poquito menos en algunos, entonces nos da también una experiencia muy enriquecedora en lo que es manejo del frío. Entonces, como ustedes saben, nosotros somos muy partidarios del manejo de uso de capas, ¿verdad? Que es básicamente usar las distintas tecnologías que tenemos, tanto de lo que va pegado a la piel, hacia en medio y hacia afuera, en la medida que nos sea posible. Primero, porque básicamente como una cebollita vamos a ir enfrentando cada uno de los elementos de la mejor manera. Podemos, por ejemplo, en la capa más exterior, sabemos que puede haber viento, puede haber un frío mucho más fuerte, ¿verdad? Puede haber agua de lluvia, puede haber nieve, puede haber granizo. Entonces, esa capa exterior
es muy importante que sea resistente a principalmente estos elementos. Y al mismo tiempo que al ser esa capa exterior, que no sea una bolsa plástica tampoco, porque si no podríamos ponernos una bolsa de esas canguro de 100 y pico litros y ponérnosla y eso debería ser suficiente. Pero como ustedes saben, nosotros al ser seres vivientes también estamos transpirando y vamos a transpirar un poquito más en la medida que estemos enfrentándonos a aquellas grandes subidas o le estemos metiendo un poquito más de watts a nuestro esfuerzo. Entonces vamos a ir sudando. Entonces, al mismo tiempo necesitamos que ese sudor vaya disipándose hacia el ambiente de regreso, ¿verdad? Y no se vaya acumulando en cada una de nuestras capas que tenemos en forma de sudor y que particularmente los hombres somos más dados a terminar bañados en sudor si nos sacamos mucho el jugo. Entonces, en esa capa de en medio es importante que nosotros tengamos un espacio en donde podamos atrapar aire caliente, ¿verdad? Ahí vamos a ir platicando también de los distintos materiales que tenemos. Y no solo los materiales, sino que también el diseño que tiene el patrón del tejido. Es súper importante, ¿verdad? Y como tercer punto también el diseño de la ropa. Porque, por ejemplo, les digo yo, no es lo mismo tener una, hablando de lo que comúnmente tenemos como para frío, a la hora de dormir, nosotros podemos tener sábanas, ¿verdad? Muchas sábanas que van a pesar y nos van a poner los pies así y hasta duele. Podemos tener un edredón, ¿verdad? Y podemos tener también edredones de plumas. Los que hemos tenido, digamos que distintos materiales que hemos podido probar. También hemos probado los ponchos de lana, por ejemplo, que también son muy buenos para el frío, pero muy pesados. Hemos sentido la diferencia cuando ponemos uno o el otro, ¿verdad? De la misma forma, en esas capas intermedias nosotros vamos a ir mostrándoles también lo que es el fleece, ¿verdad? Los materiales como la pluma sintética, el plumón de ganso y el algodón en el peor de los casos, ¿verdad? Y como la primera capa o la base layer, que es la que va pegado al cuerpo, que puede ser bien delgadita a un poquito más gruesa, lo importante ahí es de que funcione como una bombita de humedad que vaya sacando y secándonos nuestra piel a la siguiente capa, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son la imagen que quiero que tengamos como una cebollita donde tenemos 3 capas principales, ¿verdad? A lo largo de los distintos tipos de deportes que tenemos, igual es bien importante saber que en algunos vamos a necesitar un poco más de protección a nivel del core, a nivel del tórax del cuerpo. Vamos a tener que tomar en cuenta también si llevamos mochila o no, para ver los distintos diseños dependiendo de ese tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, igual, muchas gracias a Jonathan ahí que nos sintoniza desde Cofino, Stanley, Tule, amigazo ahí que nos ayuda siempre ahí a tener una buena diversidad de mochilas. Entonces, ahí un gran abrazo, Jonathan, ¿verdad? Buenos días a Juan Luis. Y para los que nos están sintonizando, hoy estamos platicando ahí con Cafecito el tema de cómo enfrentar el frío. Y como todos sabemos, en esta época, a pesar de que hay frío, esos cielos son impresionantemente preciosos. Tenemos unos atardeceres así de calendario. Entonces, eso nos invita a aprovechar, ¿verdad? Entonces tenemos que ir lo mejor preparados para que sea una experiencia lo más placentera posible, ya sea mientras estamos caminando, como cuando ya estamos en campamento esperando el atardecer, viendo las estrellas, tomando fotos, etc. Entonces cada una de esas actividades va a demandarnos preparar un tipo de equipo especial, ¿verdad?
Para ir entrando ya en tema, déjenme decirles que yo más o menos al principio decía, ay, 3, 4 grados de diferencia entre, por ejemplo, estar a 12 grados a 8, no es tan difícil, ¿verdad? Bueno, de 8 a 4, ¿verdad? De 4 a 0, ¿verdad? Dice uno, no es tanto 2 grados, 4 grados, pero en mi experiencia lo que he aprendido es de que sí ya hay que tomar en serio esas gradas de 4 grados entre una noche a amanecer o de madrugada a amanecer, ¿verdad? Tomemos en cuenta también que la temperatura a veces que reportan nuestros celulares es a nivel del pueblo más cercano y para que tengamos una medida general, cada 100 metros de ascenso que tengamos vamos a tener un diferencial negativo de 1 grado, ¿verdad? Entonces si subimos 1000 grados vamos a tener un diferencial, 1000 metros, vamos a tener un diferencial de 10 grados de abajo donde iniciamos hasta la cumbre donde tengamos. Entonces, ahí ya son 2 gradas en mi mente o 2 gradas y media de gradas en donde yo tengo que pensar en 2 niveles superiores de protección contra el frío. Entonces, ese es un tip, digamos que bastante básico para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Creo que vale la pena también hacer énfasis que el tema del frío no es también una cuestión solo de confort, es una cuestión de seguridad, porque cuando ya el cuerpo se enfría, empieza a correr riesgo. Entonces, por eso es que tenemos que tomar en cuenta el tema del frío como un tema también de seguridad, no solo de sentirnos bien afuera en la montaña, sino estar seguros. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y ahorita se está dando igual llamémosle ese florecimiento por salir, después de pasar cuarentenados meses, ¿verdad? Toda la gente está dispuesta a vivir nuevas experiencias, ¿verdad? Y hemos visto gente disfrutando de amaneceres, atardeceres, lluvias de estrellas, alineación de planetas, tomando unas fotos increíbles que ahora los celulares se prestan para eso, ¿verdad? Pero recordando un poquito de historia, también vale la pena decir lo que mencionaba Miriam y hacer esa llamada de atención, ¿verdad? Que nuestras montañas son muy altas, ¿verdad? Y el clima allá arriba puede cambiar rápidamente sin aviso previo, ¿verdad? Entonces, por favor, tengamos todas las precauciones, tratemos de leer, tratemos de consultar lo mejor que podamos. Hemos lamentablemente sido testigos de gente que ha muerto, ¿verdad? En montaña, en una o en otra ocasión, no solo principiantes, sino que a veces hasta gente con mucha experiencia puede cometer errores. Entonces, igual, siempre llevemos 1 grado más de seguridad a la que tenemos acceso o a la que tenemos planificado para tener ese buffer, esa protección extra en caso de que las cosas no salgan tan bien como lo teníamos planificado. Entonces, por favor, siempre la precaución y como les digo, vale la pena equiparse bien, ¿verdad? Nosotros somos de la opinión de que hay que comprar bueno, no solo por moda, sino que simplemente escoger los buenos. Entonces, aquí estamos. Igual ahí para tratar de ir resolviendo todas esas dudas y irles contando cómo manejamos nosotros el tema del frío dependiendo de la actividad. Hoy nos vamos a enfocar mucho en lo que es caminata y montañismo, llamémoslo recreativo, para que tengamos ahí la idea de cómo podemos ir trabajando todo el tema de esas 3 capas tan importantes que debemos de escoger a la hora de ir a la montaña y pasar un buen momento. Entonces, empezamos con la primera piel. Ya ahorita vamos a retomar entonces el tema sobre las primeras pieles, que es ropa interior térmica. Aquí tenemos, digamos, 3 piezas. Por lo general, estas vienen en distintos tipos de calibres. Quiero que
que tengamos también la mente abierta de que podemos usar una, dos o tres primeras pieles. O sea, es cuestión de frío, es cuestión también de cómo está el clima y cómo va cambiando y cómo me voy sintiendo. La ventaja de tener capas y distinto tipo de capas es de que yo puedo ir quitándome en la medida que va pasando el día, en la medida que va pasando mi travesía, ¿verdad? Todos sabemos que, por ejemplo, famoso Acatenango, estamos ahí en la tienda de la Soledad de Don Martín, hay un frío de madre, estamos tal vez a las 2 de la mañana, venimos en el carro calientitos y nadie quiere salir, pero tenemos que empezar, ¿verdad? Todo el mundo sale súper emponchados, con buff, con gorros, con guantes. Empieza la subida en aquel arenal, a los 5 minutos ya estamos así como que quitándonos una cosa, quitándonos la otra, ¿verdad? Ciertamente, yo lo que les aconsejo es tomarse el tiempo y respetar, digamos, cuando vamos en grupo, que todos tengamos el mismo concepto de tiempo, ¿verdad? Porque no es gracioso andar esperando en el frío, ¿verdad? Entonces, el concepto este de capas es esa misma versatilidad de la que nos va a permitir ir utilizando este tipo de estrategias a lo largo de que vamos caminando. Si se dan cuenta, poco a poco aquí cerca del mesh, vamos a ver, no sé si logran ver que es un poco translúcido, ¿sí? No sé si logran ver ahí. Vamos a ver si no, vamos a cambiar aquí lo blanco. Ahí está. Ahí está. Ahí logramos ver, ahí con el efecto. Vamos a mostrar aquí también en la otra cámara cómo es translúcida en la parte de atrás sobre todo, ¿verdad? El diseño entonces no solo es urbano, es principalmente de uso de montaña. Sabemos de que vamos a estar usando una mochila más o menos grande dependiendo a lo que vayamos. Entonces, todo este tipo de diseños nos permite confiar en que esto va a tener esa zonificación súper útil a la hora de que nosotros empecemos a caminar, empecemos a sudar y haya ahí una mayor transferencia hacia la siguiente capa de humedad. Si se dan cuenta y si imaginamos también las mochilas ya un poco más especializadas de montañismo, también tienen un espacio entre la espalda y su carga. Eso permite también que haya una ventilación entre esas dos partes y que permita secarnos nosotros la espalda sin estar mojando adicionalmente nuestra carga. Y sobre todo que vayamos secando nuestra espalda, porque aquí hay dos enemigos, básicamente, y es la humedad, tanto la que estamos produciendo como la que podemos ir absorbiendo del ambiente, ¿verdad? Llámese lluvia, llámese humedad relativa. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos esta ventilación, todo este sistema de mesh que nos permite mantener una circulación de aire en donde la espalda se va a ir secando de una mejor forma. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a ir acumulando mucho de esa humedad. Entonces, esa primera piel, como les decía, es bien importante porque va a funcionar como esa bombita que va a ir trasladando toda la humedad producida por el ejercicio, por la piel, hacia la siguiente capa, ¿verdad? Entonces... Y es bien importante decir que la primera piel tiene que quedar pegadita al cuerpo. O sea, en las primeras pieles no se vale, ay, es que me queda un cachito grande. Sí. Porque donde se hacen esas burbujas de aire y digamos que se doblan un poquito, dobleces. Ahí ya no, digamos que el textil ya no transpira bien y ahí es donde se mantiene húmedo y es lo que se enfría. Entonces, nuestra primera piel tiene que quedar bien pegadita al cuerpo, lo más posible que sea cómodo para uno moverse, o sea, siempre con rango de movimiento. ¿Sabes? Así es. Entonces, por ejemplo, en esos casos, también uno es quedar pegado a la piel lo más pegado posible, ¿verdad? Pero no es una pieza de compresión donde yo me sienta cómodo y no tenga restricción de movimiento, ¿verdad? Ni tan, ni muy, pero sí pegado al cuerpo.
¿Por qué? La otra razón es porque al ser primera piel, quiere decir que nosotros vamos a tener todavía un suéter y una chumpa adentro. Si ya la primera piel tiene un doblez, ¿verdad? Y me voy a poner la mochila y con ese doblez, ese me va a producir una rosadura que voy a estar cargando y voy a estar recordándome cada paso que doy, ¿verdad? Sobre todo a nivel de la cintura. Si todo me va sobrando, si estoy usando una XL y yo soy mediano, ¿verdad? No va a funcionar como debería de funcionar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les decía, la otra cosita que tienen bien interesantes es en las mangas. Vamos a ver si logramos enseñar aquí el, el detalle. Es que tienen unas mangas un poquito más largas, precisamente para tener esta función. Uno es a la hora de usar una segunda primera piel o una segunda piel, esto no se me va a remangar. Y otra vez el mismo tema de comodidad, ¿verdad? La otra cuestión es de que me va a permitir cerrar la salida de ese aire calientito que ya estoy logrando atrapar en esta prenda para que no se salga por el puño, ¿verdad? Entonces, esto increíblemente, estos 10 centímetros que tengo ya caliente mi mano me ayuda a mantener mis dedos también agradablemente calientes, ¿verdad? Puedo llegar a hacer esto y hay todavía otras prendas que tienen otro diseño que me logran hacer unos mitones. Ahí les vamos a ir hablando también de los guantes, ¿verdad? Esta primera piel es una terramar. Es un tejido que si lo vemos es casi como una licra. Sin embargo, tiene una textura muy suave a la piel, ¿verdad? Y tiene una cantidad de, llamemos, de fibras por hilo más importante que una licra, ¿verdad? Entonces eso la hace y un porcentaje menos de elastano, que es lo que la hace estrecha la licra y esta no es tan estrecha. Sin embargo, estas son muy compactas y ideales para que se sequen rápido, ¿verdad? Son ligeritas. Son ligeritas. Entonces esa va a ir siendo la diferencia entre una playera normal de secado rápido y una primera piel, ¿verdad? Entonces, otro detalle importante que hay que mencionar y aclarar es que la ropa o el equipo, los sleepings, la ropa, no calientan. Lo que hacen es conservar el calor que nosotros producimos. Y ahí es lo importante de no enfriarnos nosotros, sino de mantener siempre una temperatura corporal regular, ¿verdad? Y hablando de eso, entonces es así como que, sí, ¿verdad? O sea, yo tengo una playera ahí en el closet, no está calentando nada, pues, ¿verdad? Entonces es mi propio cuerpo el que está generando calor y lo atrapa. La ropa atrapa eso, ¿verdad? Entonces, mientras más fibras tengamos, y era lo que les mencionaba, en un hilo es como un tejido, es un tejido de hilos. Entonces, mientras más hilos tenga ese hilo, más capacidad va a tener de transportar humedad y de atrapar ese aire caliente, ¿verdad? Y ahí es donde hay unas grandes diferencias entre marcas urbanas de frío hasta unas ya más especializadas de distintos materiales, ¿verdad? Y hablamos de poliéster, de polipropileno, de lana merino, en fin, hay un montón de materiales que funcionan de una mejor o no tan buena manera. Hablando de calibres, entonces tenemos también 3 niveles. Nosotros allá en Guatemala estamos tratando de manejar 2, ¿verdad? Está, por ejemplo, estos son los Thermolator 2.0, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, después Vertix o Ecolator 3.0 en esta marca que es Terramar. Entonces, ahí es donde fácilmente uno dice, sí, ahora entiendo, ¿verdad? ¿Qué tan friolento soy? ¿Qué tanto me voy a exponer al frío? ¿Qué actividad voy a hacer? No es lo mismo tener una primera piel para el inicio del ascenso, que ahí voy a estar tratando de ubicarme y vestirme con una ligera, ¿verdad? Que sea lo más de mayor secado posible, a
o una primera piel ya para campamento, en donde voy a estar, por ejemplo, ya cocinando, ya armada mi carpa, ya dentro de mi carpa, dentro de mi sleeping, solo la quiero para dormir, ya puede ser una de mediano, ¿verdad? O una más fuerte, si voy a estar afuera, esperando que se despejen las nubes para ver, ¿qué les digo yo? La salida de la luna, una erupción. Entonces ahí yo ya tengo que cambiar de chip. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar caminando, voy a estar ahí sentado con mi cámara esperando a que el evento suceda. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ahí vale la pena entonces usar 2 primeras pieles, ¿verdad? 3 primeras pieles, ¿verdad? Entonces, o las primeras pieles más gruesas. Les vamos a enseñar igual, por ejemplo, en Marmot está, en el modelo de hombres está Harrier y Megan en mujeres. Y si pudieran sentirlo, es súper suave otra vez para usar mucho tiempo a lo largo del día, no importa la actividad aeróbica y el movimiento que requieran, son tejidos bien stretch, ¿verdad? Y no sé si logramos ver ahí, es un afelpado del fleece. Esto es, llamémosle, es como ver un polar fleece, solo que en miniatura. Entonces, micrométrico. Otra vez súper compacto. Este es un pantalón. Pesan 150 gramos, son suavecísimos, ligerísimos y muy eficientes. Este es el grado un poquito ya midweight, peso medio, para condiciones un poco más frías, ¿verdad? Yo recomiendo, digamos que la midweight para temperaturas más o menos 4, más o menos 2 grados desde cero, ¿verdad? Para actividades aeróbicas, ¿verdad? Y me bajo un nivel más si voy a estar no haciendo nada, esperando un amanecer o un evento para usar una doble capa, ¿verdad? Entonces, solo para que tengamos una idea de cómo es ese tip que les estamos dando de niveles, ¿verdad? Entonces, para los que nos están ahí empezando a sintonizar, estamos hablando ahí de estrategias de frío y ahorita estamos trabajando y platicando el tema de las primeras pieles. Esto hay pantalones que tienen que quedarse pegados al cuerpo sin ser demasiado constrictivos, pero tiene que ser la medida. Lamentablemente esta es una ropa interior que viene con una tabla de tallas, entonces es bien fácil. Si yo soy de 30 a 32, soy small. Si soy de 34 a 36, soy mediano. Entonces no hay mucho pierde, ¿verdad? Hacemos la aclaración, en Rocalla no se pueden probar la ropa térmica precisamente porque es ropa interior, es por la higiene y la seguridad de todos nuestros clientes. Entonces esperamos su comprensión, pero por eso dice Charlie, están las tablas, ustedes pueden calcular, de hecho vienen no solo por, digamos, talla, altura, creo que algunas hasta vienen con peso, entonces para todavía hacer una mejor apreciación de cuál es la talla que mejor nos va a quedar y no hay mucho pierde, o sea, no se preocupe porque viene como que en rangos y por eso es de que también son stretchy para que se ajusten, a la anatomía de la persona. Entonces, ¿con eso terminamos con las primeras pieles? Sí, solo les quiero enseñar todavía una más gruesecita. Digamos que hablando de texturas y no solo de materiales, sino que del patrón del diseño del tejido. Vamos a hacer un close-up, ahí yo creo que lo logramos ver. Se mira unos surquitos y si lo acerco un poquito más, son como cuadraditos. Vamos a hacer para el Instagram, vamos a hacer ahí el close-up. Entonces, como les digo, y hay todavía cuadros más grandes y la idea es otra vez atrapar la mayor cantidad de aire en un espacio más grande, ¿verdad? Sus ventajas y sus desventajas: cuadros más grandes quiere decir menos contacto con la piel, ¿verdad? Entonces, si yo estoy transpirando, va a haber acumulación de agua en esos espacios, ¿verdad? Si no estoy haciendo nada y tengo una buena protección contra el viento, ahí no me van a estar robando el aire. Más o menos vamos a explicar ahorita de otra forma este concepto de atrapar aire caliente. Imagínense que tenemos ese waffle en donde
el aire caliente que tanto me costó calentar, ya lo tengo atrapado ahí en esa burbujita. Si yo no tengo esa capa exterior, ¿verdad? Rompevientos impermeable, viene el viento, o sea, dice que arrastra ese aire caliente que ya tengo yo trabajadito, me lo reemplaza por aire frío y ahí yo tengo que otra vez gastar energía para eso, ¿verdad? Entonces, mientras más capacidad de atrapar aire caliente tenga, es mejor si no estoy haciendo, digamos, un ejercicio físico, aeróbico, ¿verdad? Entonces ahí es donde tengo que estar ahí entonces con ese concepto claro, que si yo voy a estar tranquilo, puedo usar un plumón, por ejemplo. Vestirse para la ocasión. Vestirse para la ocasión. Así de simple, ¿verdad? Entonces igual aprovechamos ahí para saludar ahí a Juan Luis, que nos está saludando, a Fer desde El Salvador. Ahí le vamos a mandar los datos. Ahí estamos extrañando un calorcito salvadoreño. También desde Reu. Pero acuérdense que igual todos estamos viajando, todos estamos tratando de ir a la montaña más tiempo. Tuvimos ahí esos espectáculos de firmamento que hay que aprovechar tanto en nuestras montañas cercanas hasta donde podamos, ¿verdad? Entonces, esas es como las primeras pieles. Solo déjenme aclararles que para capas, igual tenemos primeras pieles para calcetines, tenemos guantes de primera piel, ¿verdad? Tenemos balaclavas de primera piel, entonces también podemos ir trabajando este mismo concepto en cada una de las cosas, no solo pantalones y camisas, sino que también guantes y calcetines. ¿Verdad? Entonces, seguimos al siguiente paso, que sería, digamos, vamos de... La segunda capa de arriba. La segunda capa de arriba, me parece. Vamos a ir haciendo espacio aquí. Si quieres, me das eso acá. Sí. Y yo te voy a ir Entonces, pasando. en segundas capas, llamémosle que comúnmente tenemos el concepto de los suéteres, ¿verdad? Básicamente ahí vamos a empezar por lo más común que tenemos en nuestro closet, que todos deberíamos de tener, es el famoso fleece o polar, ¿verdad? Vamos a hacer un close-up, ahí se mira lo peludito del fleece, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo ahora para Instagram. Entonces, igual aquí tenemos el clásico fleece. Otra vez viene en distinto tipo de materiales, mezclas de materiales. Los fabricantes ahora, cada uno está tratando de ir viendo cómo se diferencia. Mucha tendencia de las marcas con las que nos gusta trabajar y precisamente por eso es por esa innovación. Uno están tratando de utilizar materiales reciclados, la mayoría está haciendo joint ventures con fabricantes que están recuperando, por ejemplo, botellas del océano y utilizando el 50, 70, 80, 100% de estos materiales para hacer estas prendas. Entonces dice uno, bueno, por lo menos yo ya paré de consumir y ahora estamos tratando de recuperar y limpiar lo que hemos estado ensuciando durante tantos años. Entonces, veo que vale la pena hacer esa conciencia de ir reduciendo y reutilizando lo que hemos estado haciendo. Entonces, en fleeces hay pesos. Este es el más ligero, que es 100 gramos. Hay 200 gramos, hay 300 gramos. Entonces, de la misma manera. Son gramos por cada yarda de tela. Entonces, ahí uno se puede ir dando cuenta qué tanta fibra tiene esto y cuánto puedo atrapar de aire caliente en mi cuerpo, pegado a mi cuerpo. Entonces, es bien importante que nosotros pensemos también que si yo me pongo mi playera favorita de algodón que llevo desde que me gradué del colegio hace 30 años, sí, esos detalles no se cuentan. Esa capa que yo ponga en medio, si no es compatible con toda la cadena de hidrofóbica, llamémosle en este caso, que va a ir jalando el agua, ahí se va a acumular el agua y la va a repartir a todos lados, ¿verdad? Lo malo del agua y de la humedad relativa, hablando otra vez de los elementos que nos afrontamos en la montaña, es, por ejemplo, uno dice, ¡ay, es que qué frío hoy en la noche! Si solo estamos a 2, 3 grados, ¿verdad? Pero cuando chequeamos la humedad relativa, ¿qué pasa? Está en 90%.
Entonces todos sabemos de que el aire caliente rápido podemos, con poca energía, podemos calentarla y aumentar los grados. Pero cuando en ese ambiente está saturado de humedad, ya no solo nos toca calentar aire, sino que calentar agua. Y una de las características del agua es que requiere mucha energía para calentarse, ¿verdad? Precisamente, igual para enfriarse, nosotros tenemos una tacita de agua y sabemos que a pesar de que la calenté hace 20 minutos, todavía está tibia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque retiene mucha de esa energía que hemos aplicado. Entonces, de la misma manera, es bien importante, a veces nos dicen, no, es que esa chumpa no me calentó, no es lo suficientemente caliente, ¿verdad? Y a veces queremos ver las cosas como elementos y tenemos que verlo como un sistema, ¿verdad? Entonces, igual, ahí en lo que son suéteres o segundas pieles, segundas capas, es bien importante también ver eso, ¿verdad? A veces también tenemos y hablando de translúcido, siempre vale la pena ponerlo a contraluz y ver qué tanto podemos ir viendo. Si ya se ve es porque obviamente el aire pasa sí, como Juan por su casa. Entonces igual ahí no vamos a estar atrapando mucho aire caliente eficientemente, ¿verdad? Estamos hablando igual entonces de suéteres como segundas capas y ahí es donde ya empezamos a ver ya las mezclas e innovaciones de los tejidos, ¿verdad? Les vamos a enseñar, por ejemplo, un suéter de Red Light. Es por el lado de adentro, tiene un microfleece, pero el fleece es bien cerrado, no es tan grueso como los polares normales y la tela, si se dan cuenta, hasta brilla un poquito, precisamente porque la cara exterior va a ser resistente a la abrasión y a que se motee. ¿Qué es el moteado del tejido? Si se dan cuenta, se hacen bolitas. Eso quiere decir de que el pelo del tejido venimos y lo acolochamos. ¿Pero qué es lo que pasa entonces? Dejamos pieles, o sea, partes del tejido desnudas y una acumulación no homogénea y no regular a lo largo de toda la superficie. Entonces, ahí va a tener una mayor durabilidad, llamémosle un tejido como estos, a lo largo de los años y va a ser más eficiente también, ¿verdad? Este tiene, por ejemplo, el mitón. Sí, por ejemplo, tiene el mitón incorporado. Voy a meter la manita por acá para que vean cómo es que funcionan. Entonces, a nivel ya no solo de tejido, sino que de diseño, si se dan cuenta, aquí está. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba, este diseño es bien interesante, sobre todo yo lo uso para correr y a veces uno va sin guantes y a veces uno solo hace este tipo de movimiento y ya queda mi mano cubierta. Entonces, el puño como tal es mucho más eficiente que un guante con sus dedos separados. Entonces, y ahí entonces les vamos a dar un tip. Cuando ya tienen las manos heladas, creo que ya hasta les duelen los dedos. Generalmente el principio del mitón es de que uno tiene todos sus dedos juntitos. Al empuñarlos, pero con el dedo gordito adentro de todos los dedos, aquí no se pierde tanto calor como teniendo los dedos separados y aún con el guante. Entonces, ya cuando tienen las manos heladas y que hasta les duelen, sáquense los deditos, quédense adentro del guante, quédense adentro del puño del guante. Si no tienen un mitón, empuñen sus dedos adentro del guante, metan su dedo gordo adentro de los otros dedos y quédense ahí empuñados. Y van a ver cómo en el transcurso de unos 5 o 10 minutos van a ir recuperando nuevamente el calor en las manos. Ese es un tip que aprendimos nosotros aquí, sí, con los esquiadores. Y entonces, aún a veces hasta solo la playera, ¿verdad? La playera manga larga, venir a agarrarlo y ahí ya uno puede recuperar mucho nuevamente la sensibilidad y quitar el dolor de los dedos, ¿verdad? Que obviamente el cuerpo empieza a priorizar guardar esa energía hacia el core, donde están los órganos principales, y empieza a sacrificar, digamos, dedos de manos y dedos de pies. Entonces ahí, por eso, ya en condiciones muy fuertes, hasta pérdida de dedos se han visto, ¿verdad? Sobre todo en montaña y en condiciones a veces hasta de emergencia.
Entonces, igual, de protegerlos. Y hablando de eso, también una de las estrategias es no dejar de estar hidratándose con agua tibia, agua caliente, ¿verdad? Entonces, ese es importantísimo. A veces uno dice, es que no quiero ir al baño, En el ¿verdad? caso de las O sea, chicas, en el caso de las chicas es mucho más común. Que ¿verdad? queremos evitar ahí sí que el business de tener que ir al baño, pero no, o sea, hay que hacerle ganas, hay que enfrentarlo y hay que mantenerse hidratados. Y de hecho, uno de los principales problemas del mal de montaña es primero por la deshidratación en el caso de las condiciones nuestras en Guatemala. Entonces, la deshidratación seguro los va a llevar a sufrir mal de montaña. Entonces, ser más sensibles también ajá, a eso, ¿verdad? exacto. Entonces, un mal de montaña es básicamente dolor de cabeza, náusea, hasta una vasca increíble, no se puede dormir. Entonces, una a veces no tiene mucho que ver el estado físico. Hay gente muy fit que padece de mal de montaña. Obviamente tiene que ver mucho también la aclimatación. Si yo vengo del nivel del mar hacia un 3.000, 4.000 metros, voy a ser más propenso, obviamente, porque no estoy aclimatado o familiarizado a 1.000, 1.500 metros, 2.000 metros. Entonces voy a ser más sensible. Pero podemos entrar en detalle de cuando hablemos de los primeros sí, auxilios y así terminamos con la parte de las segundas fases. Perfecto. Entonces sí vamos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, suéteres también de este tipo. También es importante que si hacemos montaña, otra vez, si el suéter me queda muy grande, algo así como esto, por ejemplo, como los hoodies no son para la montaña. No son para la montaña precisamente porque el diseño en general de un hoodie va a ser mucho más bombachón, ¿verdad? Tengo muchos dobleces, a pesar de tener capuchón, el capuchón es grande, no me cierra y aquí es una de las áreas donde se pierde, el cuello es una de las áreas donde se pierde mucho aire caliente porque nosotros estamos, digamos que vistiéndonos en forma de tubo y si el tubo no tiene tapadera y el aire caliente tiende a subir. Entonces todo y más es el movimiento de la caminata, ese es estar perdiendo calor y energía de una manera así, o sea, es como tratar de llenar una bañera sin el tapón, ¿verdad? Entonces nunca vamos a calentarnos de esa manera. Entonces otro tip, no hoodies y no sobre sudaderos, todo utilizar también bufandas, buff, ¿verdad? Que logremos entonces tapar esa gran apertura. Entonces, este tipo de suétercitos, otra vez estamos hablando de tejidos también con un patrón, digamos, ahí interesante de mecanismos para atrapar de una forma aire caliente a lo largo, ¿verdad? Y de ahí ya empezamos a ver, por ejemplo, piezas que van combinando también tejidos rompevientos, ¿verdad? Tejido rompevientos en la parte principal, que es el core, y materiales stretch, que es un fleece, este es un power stretch, ¿verdad? Que es un microfleece muy fino con una cara bien lisa que también tiene esas propiedades resistentes a la abrasión, un poquito al viento, ¿verdad? Y una mayor durabilidad a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el cuello también es rompevientos y bien cerradito. Detalles de diseño y de experiencia es, por ejemplo, el zipper protegido. No sé cuántos han sufrido ahí la irritación del frío con el zipper acá. Ya a lo largo. Que se prensa uno con el zipper también, es común. Entonces son de otra vez de las piezas ya que empiezan a incorporar materiales de insulación como lo que tienen los sleepings a nivel del core, ¿verdad? ¿Verdad? Y en la parte de atrás otra vez mucho más ventilado para tratar de evacuar la mayor cantidad de humedad. Entonces, nos vamos con los plumones, que ya sería, digamos, el siguiente nivel si estamos pensando ya en temperaturas bajo cero, cercanas a cero o bajo cero.
estamos hablando ya de chumpas de este estilo, ¿verdad? Con un material eh, resistente al viento, totalmente, digamos, eh, windproof, ¿verdad? Contra el viento. Sí, Cortaviento. cortaviento. Y muchos de estos ya incorporan también repelencia al agua. Entonces, si por ejemplo está cayendo el sereno, no se va a humedecer y son muy, muy eficientes. Ojo que es repelencia, no repelencia, impermeabilidad, son términos distintos. Así es. Entonces nosotros tratamos de separar esas dos precisamente para que entendamos que hay distintos niveles y además en la impermeabilidad también hay distintos niveles también de impermeabilidad. Sin embargo, aquí estamos hablando todavía de segundas capas. Estas segundas capas igual son de, ya sea de plumón de ganso o de fibras sintéticas. Nosotros estamos tratando de conseguir las mejores colecciones con materiales sintéticos, otra vez por conciencia ecológica y la facilidad del cuidado facilidad también. Del cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de buscar nosotros en un tipo de prendas de estas, verdad? Obviamente aquí también va a haber una gran diferencia entre un material, llamémosle chumpas o equipo para montañistas y solo las que van a dar el look de verse como montañista. Primero es, uno, el peso y la otra es la eficiencia térmica, ¿verdad? Aquí entran otra vez esos mismos dos variables que hablábamos. Uno es el material y el otro es el diseño. Vemos, por ejemplo, estas famosas llantitas Michelin que le llamamos nosotros, es importante. Mientras más grande, más va a bailar la fibra adentro de ella, ¿verdad? Y por ejemplo, si yo tengo bolsas grandes donde la pluma va a bailar, a lo largo del tiempo se va a acumular por la gravedad en la parte más baja. Entonces va a ir dejando descubierta a veces la mitad o a veces hasta más de toda esa llantita que tienen asignada. Entonces, mientras más chiquitita es la llantita, vamos a ir sintiendo que tienen cabal todo el espacio lleno, ¿verdad? También en la parte interior de las chumpas vamos a ir viendo a veces que tienen no el mismo diseño de llantita. Vamos a ver si lo vemos por acá. Aquí lo vemos, ¿verdad? Si se dan cuenta, en toda la parte del core no hay llantitas de la parte frontal, ¿verdad? Eso quiere decir que adicionalmente tienen una sábana, ¿verdad? En donde va a haber otra capa, donde ya sea que vayan intercaladas las dos llantitas o viene la llantita y aparte va a haber una sábana protectora con otro material sintético que impide que hayan esos espacios sin insulación. Entonces es muy eficiente, ¿verdad? Igual al tema del cuello, cómo logramos ajustar el hoodie, también es bien importante. Si se dan cuenta, la fabricación del hoodie, la cantidad, digamos, de llantitas a lo largo y ancho de la capucha es importante. ¿Y por qué tanta prioridad a la cabeza? Pues déjenme contarles que al tener nosotros el cerebro, que es uno de nuestros músculos más exigentes a nivel de energía, entonces mucho del calor también lo podemos perder a través de la cabeza. Entonces el gorro y el hoodie, si ya viene incorporado en esto, también vamos a irle poniendo tapadera a ese tubo que hablábamos que tenemos, que es nuestra chumpa y que nos protege a mantener más cerrado y más protegido, ¿verdad? Otro tipo de segunda piel están las soft shells, ¿verdad? Estas van siendo, llamémosle, materiales que combinan cierta resistencia al viento y al agua. Y de la parte interior tienen un fleece también peludito, ¿verdad? Estas han ido cambiando
mucho, precisamente tratando de hacerlos mucho más respirables. Esa fue la primera concepción del softshell para actividades como escalada, como montañismo. Sin embargo, siguen siendo piezas que tienen un peso un poquito mayor que los plumones y los fleeces, ¿verdad? Sin embargo, son muy resistentes a la abrasión, tienen un look muy, muy bonito, ¿verdad? Mucha capacidad de respirar y también al agua. Tienen cierta tolerancia a una lloviznita un poquito más fuerte. 4.000 a 5.000 más o menos milímetros. Entonces, siempre son una muy buena opción. Lo que pasa es de que estas ya están pesando la libra y media, mientras que aquellas son, digamos, podríamos más... decir que el softshell es una prenda que prácticamente salimos de casa con ella puesta y vamos a llegar y ya después vamos a usar un hardshell encima o ya se queda en el carro. Así es, ¿verdad? Entonces, sigue siendo una pieza muy versátil para toda la gente que va y viene, que trabaja en campo, que necesita verse bien presentable sin tan deportivo, pero bien presentable todavía. Al final ¿verdad? Entonces, de esas hay muchas piezas. Está la ROM de Marmot, que también es muy, muy buena, ¿verdad? Pero no tan eficiente a nivel térmico. Así es. Hablando como de las camisas, blusas, playeras, recordando nuevamente y recalcando evitar el tema del algodón, ¿verdad? Ajá. Entonces, bien importante que digamos que en nuestras capas que utilicemos, por ningún motivo vaya metido algodón. El algodón para usarlo en la casita o para ir al puerto, pero para ir a la montaña siempre cuidar de hacer la mejor combinación de nuestras prendas para que cada una de ellas funcione de la mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, camisas, blusas o... Hay camisas igual, ya son las de flanela, que también pueden ir siendo, digamos, parte del equipo, digamos, para frío, ¿verdad? Sin embargo, son una combinación, digamos, de que pueden ir entre la primera piel, la camisa, y después la chaqueta de plumas o la de fleece. Ahí en medio puede ir las camisas de flanela, que son muy agradables al tacto, presentables otra vez y eficientes a nivel energético y de manejo de humedad, sobre todo, ¿verdad? Que si vamos a recomendar algo para los pies, vamos claro por las que piernas sí. Ahorita. Vamos por las piernas, ya vamos para abajo. Entonces, este pantalón igual lo dejé al revés para que vayamos viendo también muchas de las características de un pantalón técnico. Este es, digamos, uno de los pantalones, llamémoslos, más versátiles que hay de la línea Marmot. Los tienen en convertibles y en pantalones de una pieza. Me gusta enseñar, por ejemplo, toda la cuestión de las bolsas, ¿verdad? Si se dan cuenta, el material de las bolsas es translúcido. Otra vez para que cada bolsa sea una puerta de salida a disposición nuestra, que si no queremos, pues la dejamos cerrada con su zipper, pero esta nos va a ayudar a evacuar todo ese sudor que estamos produciendo a lo largo del esfuerzo de estar subiendo una montaña, ¿verdad? Es un material que, aunque no es impermeable, tiene un acabado repelente muy bueno y muy duradero. Estos son pantalones que no pierden el color, no se estiran, no se encogen, son increíblemente versátiles, pesan menos de media libra cada uno y muy eficientes, muy resistentes a la abrasión. Entonces uno puede pegarse unas arrastradas. Duro. Entonces son excelentes. Y vamos a ver si logramos ver ahí el detalle. Vamos a ver si logra enfocar un poquito aquí la cámara. No sé si logran ver si es hay un rayadito ahí al fondo que se logra ver. Bueno, si no, sí, también ahí lo traté de enseñar. Gracias. Ajá. Si no, me creen, cuando uno le da la vuelta, tiene otra vez un patrón, digamos, waffleado,
¿verdad? Tiene un patrón con un relieve, que eso lo que hace es otra vez atrapar aire. Entonces la gente dice, pero es que ¿será que es térmico? ¿No es térmico? Eso es lo que define a estos pantalones como muy versátiles para temperaturas cercanas a 0 grados. Obviamente cada quien es un poco más susceptible al frío o menos susceptible. Hace 30 años subíamos en jeans a los volcanes. Yo todavía subí en jeans. Y créanme que me morí del frío y juraba que nunca más en mi vida iba a subir un volcán. Que eso no era para la gente. No, definitivamente. Ha evolucionado. Uno puede seguir subiendo con jeans. Lo que pasa es de que estamos ya en el año 2021, sobrevivimos el 2020 y ya la tecnología ha cambiado tanto que ¿por qué seguir sufriendo? ¿Verdad? Estos pantalones a veces hasta salen más baratos que un pantalón de jeans roto. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Verdad? Pero en fin. Tienen muchas prestaciones, son muy buenos y excelentes para ir y venir, ¿verdad? Pero vamos a la pregunta, Juan Luis. Juan Luis quiere saber de calcetines. Bueno. De los Entonces, pies, ¿qué hacemos de calcetines, igual, tenemos, digamos, varias opciones de calcetines. Hablábamos también de que aquí, en este caso, tenemos la posibilidad de encontrar calcetines de primera piel que van a ser con un tacto sedoso, ¿verdad? Muy delgadito, que uno dice, ¿será que es para frío? Pero es otra vez el mismo concepto. Ese liner, tanto de guante como de calcetín, va a ser para bombear esa humedad. Y todos nos hemos dado cuenta que aún no importa el frío que haya, nuestro pie va a estar húmedo. No sé si se han dado cuenta de eso. Pero, ¿por qué? Porque nosotros somos organismos vivos, pues, ¿verdad? Entonces, nuestro pie va a estar constantemente liberando agüita, ¿verdad? Sudor. Entonces, lo que nosotros necesitamos es mantener la piel lo más rápido y lo más pronto posible seca. Entonces, esa primera capa de un calcetín que lamentablemente los de primera no los tenemos acá, pero sí los tenemos en tienda disponibles en tallas, ¿verdad? Que pueden utilizarse re bien y sin fastidiar, digamos, el tener que tener una talla especial cuando use ese tipo de calcetines, porque son tan delgados que prácticamente no afectan la talla del calcetín. Pero en segundas de calcetines tenemos los Fox River, es una marca americana. Estos calcetines son de hiking o son de frío. También lo interesante de estos es que vienen con una mezcla bien interesante de materiales, ¿verdad? Utilizan acrílico, utilizan lana o lana merino en distintas proporciones. Entonces, mientras más lana merino, por ejemplo, estos tienen 80% de lana. Vamos a ver si en la parte oscurita se dan cuenta ahí lo peluditos que son. Vamos a hacer aquí el live también aquí sobre lo negrito. Vamos a ver. Bueno, ahí vamos está. A responder todas las preguntas. Vamos a ahí entonces, toda esta lanita que tenemos aquí, miren, todos esos pelitos, es de este animalito, es una oveja australiana, que a diferencia de la oveja, su pelo, su lana creo yo que son 100 veces más pequeña, entonces es menos dada a dar picazón como la de oveja y es mucho más eficiente a nivel de transferencia de esa humedad que hablábamos, ¿verdad? Entonces, y al tener más cantidad de pelito y lana, también nos da el chance de atrapar aire caliente de una mejor forma. Entonces, la lana merino ha tenido una explosión a nivel de tejidos técnicos para montaña y para distintos tipos de herramienta y de deportes que los vemos en buff, en calcetines, ya los vemos en primeras pieles, ya los vemos en playeras, en fin, lo están utilizando ya prácticamente en todo, al 100% o en porcentajes distintos. Entonces, por ejemplo, estos traen 17% de lana merino y estos 80%. Entonces, estos van a ser, llamémoslo, mejores a nivel térmico y estos un poco más económicos. Digamos que el contra que tiene el merino es de que no es tan duradero como un poliéster o un acrílico, entonces tiene esa pequeña desventaja.
Para subir a la montaña, calcetines de algodón, tampoco. No, Otra vez van a atrapar demasiada demasiada humedad humedad, se van a y la enfriar y no se detienen secan. No se secan y y pesan. pesan y se enfrían y ya no calientan. O sea, el algodón de hecho no calienta, entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. No calienta, no se seca rápido. Entonces, para ir a la montaña o estar en una actividad física aeróbica intensa, el algodón no es lo más recomendable. Cosas que tienen que buscar al momento de seleccionar sus calcetines, que no tengan costuras, que la mezcla del textil sea agradable a la piel, porque se supone que no nos tiene que raspar, no nos tiene que causar ninguna rosadura que después nos pueda causar ampollas, y pues los que han sufrido de ampollas saben que pues no es agradable, ¿verdad? Entonces son de las consideraciones que hay que buscarlas. Los calcetines, los buenos calcetines ahora también vienen en izquierdo-derecho, porque los pies no son iguales. Entonces esa es otra consideración que uno puede tomar en cuenta y decir, invertir un poquito más. Son los calcetines para la montaña, pues no somos millonarios, los usamos solo para la montaña, ¿verdad? No para el diario, pero sí tenemos buenos calcetines para cuando vamos afuera, cuando vamos a caminar. El acolchonamiento, eso es otra cosa. Yo sí lo he experimentado y me gusta mucho, por ejemplo, cuando vaya a pasar muchas horas afuera, buscar un poco más de acolchonamiento en los calcetines, porque a mayor acolchonamiento se siente uno menos cansado. Ahí les va a enseñar. Sí, por ejemplo, digamos que este tipo de calcetines para caminatas es bien interesante. Primero, podemos escoger, digamos, la altura, ¿verdad? Estos son a la pantorrilla. Hay otros que están sobre la pantorrilla, un poquito más largos y que pueden ayudarnos a mantenernos más calientes o en el caso de invierno, usarlo para botas de esquí, usarlos para botas de snowboard, etcétera, ¿verdad? Ya para otro tipo de cosas. Llevado a tienda también, ¿verdad? para los más Sin embargo, tienen, como pueden ver, una doble, llamémosle doble material en las partes en donde hay más impacto, lo que lo hace también más resistentes, más confortables para largas horas de caminata. Entonces, ese es muy importante. Y lo que hablaba Miriam de escoger entre un calcetín que es universal para izquierdo y derecho, es otra vez ese calce que va a lograr que ese calcetín no haya dobladuras, no haya, digamos, que en el dedo pequeño me sobre lo del dedo pulgar, porque obviamente están hechos para que calce los dos. Bueno, el tema del arco del pie también viene bien diferenciado, entonces obviamente va a tallar mucho mejor en el arco del pie. Si tienen problemas de ampollas en el arco del pie, puede ser que necesiten calcetines que vienen diferenciados en izquierdo o derecho. ¿Nos vamos al cuello? Sí, vámonos al cuello. Ah, bueno, igual, por ejemplo, en features también igual tenemos distintos tipos de calcetines y grosores, que eso es importante, ¿verdad? A veces lo que mencionábamos, tenemos un tipo de calzado que nos medimos y que ya tenemos y que no tenemos chance de cambiar, entonces tenemos el tema de poder escoger calibre del material que está hecho el calcetín entre ultra light, lightweight y heavyweight, ¿verdad? Pesado, el ultra ligero, peso ligero o de uso pesado. Entonces ahí es donde podemos ir viendo cómo nos mejora el talle adentro de nuestro calzado. Entonces cuando ustedes anden buscando calcetines de frío, igual aprovechen para llevarlos a tienda y ahí tallárselos para que estén ahí más convencidos de qué es lo que necesitan y cómo les puede quedar. Y si están comprando en ese momento calzado, aprovechen para hacer de una vez la compra del calcetín que más se acomoda. Entonces, a nivel de alturas también tenemos los quarter que llegan hasta el ojo del pie, ¿verdad? Hasta el tobillo. Tenemos a media altura y tenemos casi que hasta la rodilla. Entonces, a nivel de frío también es importante toda esa cuestión de alturas, ¿verdad? Nos comenta Meches, por ejemplo, que siente que la lana merino es muy resbalosa. Sí, puede ser con las primeras usadas. Yo lo que recomiendo es igual hacer una primera lavada del calcetín, sobre todo de features,
y a veces no es la lana merino, a veces es el acrílico, creo yo, pero... No, también puede ser, yo no sé, eviten al momento de lavar su ropa técnica, por favor, nunca, nunca usen Suavitel o algún suavizante de ropa, porque este tipo de producto lo que hace es pone un tipo de ceras sobre las fibras para que se sientan como suavecitas, o sea, para eso se ponen bien así, bien suavecitas las toallas. Entonces lo que pasa en el caso de las lanas es que justamente la lana atrapa muchas de esas ceras y puede ser que uno de esos temas de que se pueda sentir resbaloso es eso, que están usando Suavitel para lavarlos. Entonces, para lavar toda la ropa técnica, nada de Suavitel o suavizantes en general. Porque también afecta también la capacidad de respirabilidad del tejido de absorción de la humedad. Y algunos se saturan, se tapan, porque muchos de estos, por ejemplo, los impermeables tienen poros que se abren o se cierran dependiendo la cantidad de calor que producimos. Si ese poro se cierra al momento de que querramos, o sea, de que el textil quiera transpirar el exceso de calor, no tiene por dónde, porque el poro está tapado. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en el tema de cómo lavar nuestra ropa. Siempre pueden mandarnos sus preguntas al inbox de La Rocalla, tanto en Instagram o Facebook, cuando tengan dudas de cómo cuidar su equipo. Nosotros con muchísimo gusto les respondemos, ¿verdad? Y hoy pues vamos a responder las dudas que nos dejan todos ahí. Nos pasamos ahorita al cuello. Al cuello, entonces ya tocamos, digamos que pies, cuello, ajá. ¿no? Entonces vamos con los cuellos. Digamos que tenemos este tipo de fleece. Este es un fleece pro, ¿verdad? Tiene un exterior así tipo tejido por el lado de afuera y tiene un fleece. Este es un calibre 200. Lo bonito de estos es de que tienen un cierre aquí. Entonces uno se lo puede ajustar un poquito dependiendo del calor. Dependiendo del calor o que uno no quiere dejar escapar, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es bastante térmico, pero muy poco rompevientos. Entonces, si hay mucho viento, aquí, ¿verdad? Y aquí vale la pena, por ejemplo, mencionando que este ya es viejísimo. Este tiene como 7 años, es de los primeros modelos que hizo Bob para invierno. Vale la pena invertir en una buena pieza, porque les va a durar muchísimo, muchísimo tiempo y el tiempo que dura va a funcionar bien. Hay que evitar de comprar cosas desechables, ¿verdad? Y cosas que sí nos van a responder al momento que necesitemos que respondan. Entonces lo interesante también es otra vez la calidad del fleece, que es muy denso y eso le permite tener una larga durabilidad, ¿verdad? Este es de la línea Knitted and Polar, que es muy lifestyle, muy de esquí y after ski. Entonces funciona perfectamente cuando solo hay frío, no hay mucho viento, ¿verdad? Aquí hay unos más delgaditos. Tenemos más delgaditos, el de lana merino. Hablando de merino y sus otros usos, ¿verdad? Este es bastante suave a la piel y bastante versátil, ¿verdad? Lo puedo utilizar tanto y casi como un buff normal, ¿verdad? Como un tubular, lo puedo subir para hacer, digamos, casi que una mascarilla. Y hablábamos, por ejemplo, de la capacidad que tienen estos de ser stretch para lograr hacer, digamos que hasta pasamontañas y proteger la mayor cantidad de piel posible, ¿verdad? Porque acordémonos de que el factor térmico que produce el viento y que produce la humedad también es bien importante, ¿verdad? Podemos estar a 6 grados, pero una sensación térmica de 2, simplemente porque hay una humedad relativa muy alta y hay un vientecito ahí perenne. Entonces, eso a nivel de piel, sobre todo la cara, sobre todo las manos, también sufren mucho a nivel de condiciones de montaña. Entonces tengamos este tipo de accesorios que nos permiten ir protegiéndonos, ¿verdad? Si no, termina uno ahí súper quemado de la piel y ahí vamos a hablar también vamos a hablar de eso. otro tipo, ¿verdad? Entonces, los buff vienen en distintos calibres, ahí ya tenemos bastantes fanáticos ahí de la marca y ya saben que tenemos Coolnet para calor, tenemos el original que es bastante versátil, tenemos Thermonet que es 3-4 veces más caliente sin ser grueso, ¿verdad? Tenemos o para los corredores en frío, el Triflex. Ajá.
¿verdad? Más calentito también y con reflectivo. Y tenemos después híbridos como estos en donde combinan, por ejemplo, Windstopper abajo y combinan el Thermonet abajo, ¿verdad? Entonces lo podemos usar al derecho o al revés dependiendo qué es lo que queramos proteger. Sobre todo cuando hay mucho viento en condiciones de montaña, alta montaña, ¿verdad? Preguntan ahí si para los corredores también funciona lo de primera y segunda capa, también funciona re bien. Vamos ¿verdad? a hacer uno para corredores. Sí, vamos a hacer uno para corredores. El siguiente para corredores, ¿les parece? Porque es bastante lo que hay que, digamos que separar también, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir corriendo que caminando o estar sentado, que era lo que decías, por ejemplo, los que hacen avistamiento de estrellas y todo eso, que ya hemos hablado. Vamos por la cabecita. Vamos por la cabecita. Igual otra vez empezamos con los más coquetos de la colección de Boff de Knitted and Polar. La diferencia y de lo que vino a innovar fue que del lado de adentro tienen esa banda de Fleece 200 que nos protege orejas, que son los que a veces como huelen. Pero no cubriéndolo todo, para que como otra vez respire un poquito y no sintamos aquel sofocamiento en la cabeza, que está ahí. Por ejemplo, si ustedes tienen aquello que con el gorro luego les empieza a picar la cabeza, es porque su gorro no transpira lo suficiente el calor que ustedes generan. Entonces tiene que ser como que a la medida. Entonces tenemos los de Thermonet, que como les mencionaba son súper delgados, pero 4 veces más caliente que el original. Muchos dicen, no, es que, bueno, tengo un buff y lo puedo hacer gorrito. Y de una vez aprovechamos para enseñarles cómo se puede hacer un gorrito. Gorro de buff. Entonces, por ejemplo, lo tengo para acá, ¿verdad? Por lo general yo le doy unas 2 vueltas, 3 vueltas. Y ahí ya tengo mi gorrito. Queda tan bonita como los otros, pero tengo gorrito. Y esa es una forma de protegerse un poco la cabeza. El pelo. Lo que pasa es de que necesitaría el buff normal para otra vez protegerme el cuello y el escape de aire caliente. ¿Y para corredores? Para corredores, igual A mí se me olvidó el nombre ahorita. XDCS se llama, es un tipo de licra que si se dan cuenta no tiene un como forro blanco, ese es como una seda bien interesante el material, bien cerrado, prácticamente rompevientos y repelente al agua. Entonces a mí me fascina este gorrito porque no ocupa espacio, es súper ligero, cabe en cualquier lado y me saca de apuros con el tema de que ya me hacen falta algunos cuantos cabellos. Los guantes. Guantes. Entonces en guantes igual hablábamos de primeras pieles, a veces algunos con grip y otros sin grip, ¿verdad? Con dedo táctil o no tengo táctil, a mí nunca me funcionan los dedos táctiles, no sé, tal vez ¿qué pasa? Yo descubrí, otro tip es calentar el dedito, lo soplan con aire calientito y entonces el teléfono reacciona. Sea el guante que sea, a mí me ha funcionado. Entonces, pruébenlo y me cuentan si les funcionó a ustedes. Lo interesante de estos guantes que son de lana, la lana natural, o ya sea de merino o de oveja, es de que tienen esa repelencia natural. Entonces, no tan fácilmente se humedecen. Digamos que también es una lana y es un tejido bastante abierto, entonces hay mucha respiración, ¿verdad? Cuando no hay mucho frío, funcionan muy bien. Yo recomiendo estos para cuando estamos entre 10 a 15 grados, para corredores funcionan excelente a nivel de ciudad, ¿verdad? Ya estamos entrando igual después a otro guante, teníamos por ahí, igual teníamos uno de softshell y tenemos, digamos, un material que tiene fleece adentro, tenemos los Fuji de Polar 100, Polar 200, muy térmicos, pero igual sin capa externa rompevientos, ¿verdad? Tenemos también este tipo de guante ya de corredor, ¿verdad? Que tiene o de montañista, que tiene una palma de cuero, ¿sí? Lo bonito de estos es de que tienen un sistema en el en vez de la palma que tiene una bolsita donde
puedo transformarlos en mitones. Entonces aquí ya tiene una parte rompevientos que me permite mantener más calientitos. Entonces estos son una maravilla. Ahorita los tenemos agotados, pero ya vienen en camino más. Guantes impermeables, ya con insulación, ¿verdad? Estos ya tienen un material sintético interno que guarda el calor. Y lo otro interesante es que tienen una muy buena palma de cuero, ¿verdad? Entonces, igual en esos terrenos en donde uno se va resbalando, también es muy interesante tener un guante resistente. Estos tienen una membrana impermeable, entonces a la hora de que uno esté debajo del agua, pues también tiene protegidas las manos. ¿Este solo rompevientos? Este solo rompevientos, era lo que les mencionaba. El tejido es un tipo soft shell, como la chumpa que les mostraba por acá, esta, ¿verdad? Y es una mezcla, digamos, otra vez entre rompevientos y un fleece ligero interno. Luego tenemos los mitones ya de frío, igual muy prácticos para gente que padece de manos frías. Entonces también son algo incómodos, no son muy maniobrables, obviamente. Aquí es más que todo proteger a los dedos de enfriarse. Que generalmente las mujeres somos más friolentas, entonces somos las que más tenemos tendencia a usar un tipo de guante como el mitón, ¿verdad? Vámonos a la parte, estas son unas preguntas que nos mandaron. Por ejemplo, nos decían que llevar, por ejemplo, de primeros auxilios en caso ya de temas, digamos que de frío, space blanket o sí, la manta de emergencia. Ese es definitivamente la manta de emergencia de Mylar es, para los que no la conocen, es estas mantas plateadas que se ven, que usan los equipos de emergencia en muchos de los países. Son estas sabanitas, prácticamente son desechables, no ocupan espacio, son muy baratas. ¿Y en qué consisten? Es un material plástico en uno o dos de los lados y en medio una capa plateada, ya sea de una fina material de aluminio o de Mylar, que reflejan nuestro calor. Entonces pueden reflejar entre el 80 y 95% del calor. Entonces, y al ser plastificado, pues es un rompevientos. A la hora de emergencias, uno lo puede hacer como un rombo, puede usar uno una gorra para tener aquí una de las esquinas, atraparlos. Las otras dos esquinas viene uno, se lo amarra o se lo mete debajo de las cinchas de la mochila, y las otras en el pantalón o la licra, y ya prácticamente uno está ahí con la espalda cubierta y protegido del agua, viento y reflejando el calor, ¿verdad? Cuestan 20 quetzales, 25 quetzales, ya se encuentran en varios lados y tenemos obviamente en la rocalla porque es un esencial, entonces tratamos de tenerlos siempre. Eso deberíamos de tenerlos en vehículos, en nuestros botiquines de primeros auxilios y siempre que salgamos a la montaña, ya sea a correr, no salgan sin su space blanket. Siempre lleven una, esa no ocupa espacio, pesa poco, siempre llevan. A mí ayer me cayó porque salí a correr y fui sin space blanket y... Digamos que estos ya son forma de tubos, ¿verdad? En que uno puede hacer refugios, también muy prácticos, un poquito más caros, pero ya es un tubo en donde uno puede meterse y estar un poquito, por lo menos en todos los lados, protegido, ¿verdad? Tú todavía. Sí, todavía tengo unos. Hay el Emergency BB, es el mismo concepto, solo que es de un material, llamémoslo un poquito más resistente, más robusto, para condiciones más fuertes. Entonces, si el plástico que se utiliza en este tipo de equipo es para uso pesado, ¿verdad? Entonces, también es recomendable ya para los que son ávidos montañistas irse haciendo ya de un equipo que no sea tan desechable, ¿verdad? Y pesa un poquito más, pero es igual de compacto, ¿verdad? Entonces, igual, eso es para frío. Para frío. Vale la pena también
creo yo, ir incorporando el tema de pachones de doble, Justamente, de doble pared, de doble pared. ¿verdad? Estos de acero inoxidable permiten guardar agua caliente 12 horas, ¿verdad? 8 horas, entre 8 a 12 5 horas, hay de distintas gamas, de distintas marcas, pero esto lo que me permite es mantener mi cuerpo caliente, ¿verdad? No hay como una buena taza de té, una taza de agua tibia, digamos, sea tibia, para poder empezar a calentar otra vez el cuerpo. Y ¿verdad? esto es para responder la pregunta de David Rojas, el fotógrafo, que nos mandó a preguntar, por ejemplo, en caso de emergencia, por frío, por mal de montaña, ¿qué se hace? ¿Qué debemos de mantener en el kit de primeros auxilios? Entonces, para el mal de montaña, básicamente eso es una descompensación del cuerpo que puede ser por la baja presión, por deshidratación y por el frío. Entonces, aquí no hay mucha medicina que podamos aplicar, son cosas bien prácticas las que tenemos que hacer y uno es tomar agua caliente. Entonces, por eso es de que nosotros recomendamos como parte del equipo, sí tener uno de estos termos o mugs donde puedan llevar siempre su agua caliente. Entonces, el mal de montaña es una respuesta del cuerpo a algún elemento de los que mencionamos antes, que puede ser deshidratación o frío. Entonces, ahí resolvemos con el agua caliente. Y pues ya contra la presión no podemos hacer nada, pero generalmente el mal de montaña, ¿cuáles son los síntomas? Sí, es dolor de cabeza, poco apetito, vasca, sí, a tos, por ejemplo, ya en casos más graves, sí, hasta pérdida de conocimiento, pues, ¿verdad? Entonces, llevar siempre ibuprofen, nunca aspirina, por favor, solo ibuprofen. Esto es porque si el mal de montaña que les afecte les da mucho dolor de cabeza, pues lo primero que deberían de hacer es tratar de controlar el dolor de cabeza con ibuprofen. Si eso no funciona, sí es de considerar iniciar el descenso. Sea la hora que sea, porque sí en algunas personas puede ser un poco más peligroso que en otras. Y si es primera vez que sufrimos de mal de montaña, no sabemos en realidad cómo vamos a reaccionar y por eso en el kit de emergencia también siempre una segunda lámpara de cabeza. Muy importante llevar backup de la lámpara de cabeza y de baterías. Así es. Tips ahí para ir compensando, tratar de compensar el cuerpo de la mejor manera es igual hacer unas respiraciones más profundas de lo normal. Hiperventilar. ¿Verdad? Hiperventilar funciona a veces muy bien para recuperar tanto el cansancio como frío. Es increíble lo que la hiperventilación regula la temperatura también. Aunque al principio se siente un poco de frío, obviamente porque estamos haciendo circular mayor volumen de aire, pero oxigenamos y llevamos más oxígeno a nuestro cuerpo y sobre todo a nuestros órganos principales. Entonces, ventilar es unas 12 respiraciones profundas y sacar el aire un poco más rápido de lo normal para tratar de oxigenar nuestro sistema y enriquecer. Entonces, eso compensa. No esperar hasta el último minuto que nos sintamos re mal para decir, miren, mucha me está pasando esto, sino que empezar a bajar. Ahí la montaña nadie la está moviendo, ahí está para una próxima o próximas, entonces todos tranquilos. Una estrategia que también deben de considerar cuando, por ejemplo, ya hacen cumbre, generalmente uno se emociona cuando ya llegó a la cumbre y todo, y uno pierde tiempo. Y cuando uno llega a cumbre, lo que menos debe de hacer es perder tiempo. Al llegar a cumbre o donde van a hacer su campamento, acampar, o sea, armar carpa rápido, refugio y todo, cambiarse la ropa. ¿Se recuerdan que Charlie les habló al principio que ustedes suben con una ropa y al llegar a cumbre o al lugar de campamento, ya donde se van a quedar quietos, van a cambiarse la ropa, van a quitarse lo que tienen húmedo porque van a sudar, van a transpirar, entonces cambiarse ya a la ropa seca. Y es prácticamente tratar de cambiarse todo lo que está empapado, incluyendo ropa interior. Y aquí sí, lo primordial es evitar enfriarnos, porque si nos enfriamos, es muy difícil recuperar nuevamente nuestro calor. Entonces aquí la idea es que tenemos que evitar que nuestro cuerpo se enfríe, mantener el calor. Entonces así vamos a estar bien. Si ustedes se mantienen con calor, van a disfrutar muy bien la noche, van a estar tranquilos haciendo su fogata y su comida y todo, van a platicar todavía.
Pero si ustedes se enfrían al llegar y ni han armado campamento ni todo, créanme que va a ser No, pesadilla. y aún aunque uno esté al descubierto, o sea, es mejor un ratito rápido cambiarse, quitarse todo y ponerse. Yo sí prefiero cambiarme antes de armar carpa, por ejemplo, ¿verdad? Porque es increíble, 2, 3 minutos a esas temperaturas, a esos vientos, sí la pega. Y ahorita acuérdense que no estamos para ni siquiera se asome un catarrito, entonces es mejor tener esa bolsa bien organizada de ropa para cambiarme inmediatamente, sacarla, pego un buen trago de agua caliente que llevo en mi termo y tranquilo, ¿verdad? Por eso es de que vale la pena igual empezar nuestro ascenso, no importa, siempre con un termo lleno con el agua caliente, no esperar a calentar el agua ya, ¿verdad? Y nuestro amigo David también nos preguntaba, el fin de semana pasado en el Acatenango se quemó la piel por el frío. Cuando ya estamos, digamos que arriba en la montaña, es bueno protegernos la piel. Nosotros lo que usamos es manteca de cacao. En las farmacias venden unos cuadritos, ustedes lo piden como manteca de cacao y eso se lo pueden echar en los labios, incluso un poco en los cachetes, porque el frío y el viento, en todas estas partes sensibles de la piel, tienden a resecar la piel. Eviten el uso de cremas hidratantes, porque las cremas hidratantes tienen agua, y entonces al momento de que el agua, digamos que llena las células de la piel, y si las temperaturas bajan de los 0 grados, las células se congelan, y entonces al momento de congelarse, revientan las células de la piel, y ese es el daño que sufrimos, que después nos estamos pelando todos. Entonces ahí es donde necesitamos usar cremas un poco más ricas en aceites. Prefieran los aceites, digamos, que son de origen vegetal, por eso la manteca de cacao es perfecta y es barata. Eso lo utilizan en la tarde-noche y con eso la van a pasar bien. No lo usen durante el día porque se van a quemar entonces por el sol. Durante el día usamos una crema con un factor de protección solar, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es en la mañana un pañuelito húmedo, se quita ya los aceites estos, grasas, y ya se aplica uno el protector solar. Pero sí, la mantequita de cacao la venden en cubitos y la pueden andar en su botecito o en un papelito o los famosos protectores labiales, pero eviten los que son de aceites minerales porque esos dañan más la piel, y cremas humectantes, no hidratantes, ¿verdad? Entonces esos son tips también para evitar el daño de la piel. Pasamos a ver las consultas y preguntas que puedan haber de las personas que hoy amablemente nos acompañaron. Vamos a empezar con las de Facebook. Vamos a ver. Ahí están los saludos de Jonathan desde El Salvador. Ahí vamos a mandar nuestros datos. Gracias a los saludos de Reu. Saludos a Alejandra Chete. Vamos a ver. Sí, estamos abiertos. La tienda está abierta, Eduardo, por ahí lo esperan nuestros compañeros de la tienda. ¿Mochilas nuevas en existencia, Charlie? Tenemos unas Baude alemanas de 22 y 32 litros y las Marmot de la colección Graviton y Compressor, sí. Que el de las Marmot fue la que enseñamos hace un ratito por si tuvieron chance de verla. Para los pies, pues ya recomendamos calcetines si es necesario. También hay primera piel de calcetines que son más delgaditos. Sugerimos las chumpas con tecnología Thermoball. Ese es un plumón sintético, sí, son muy buenas. La ventaja, digamos, que todos los plumones sintéticos en general es que se comportan mejor con la humedad. Todo lo contrario que el plumón que se tiende a pelmazar. Entonces, y a una vez apelmazado, ya no tienen, pierden todas sus características técnicas, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es una buena opción. Son recomendables. Ok, Daniel, saludos hasta Mazate. Gracias por acompañarnos. Bueno. Sí, ya en Mazate también hay mucha gente que está empezando a hacer montaña. No, y es que Shell está ahí cerca realmente. Así que, Daniel, cuando hagas el Santo Tomás, ahí me cuentas. Vamos a ver. Meches, ya recomendaron algo para las piernas. Me imagino que por el frío.
Igual, La ropa interior siempre la térmica. ropa interior térmica podemos utilizar, por ejemplo, licras para subir, licras deportivas para Deportivas. subir. Ujú. Recomiendo las de cintura alta, precisamente porque vamos a llevar una mochila y la subida de gradas también no es cómoda si es de cintura baja. Se puede usar debajo del pantalón técnico y ya arriba, pues las primeras Hay pieles, unas ¿verdad? Y licras calcetines, de mármol muy bonitas con apariencia que de son más pantalón y que gruesas. son más gruesas, entonces son súper cómodas para la montaña, altamente recomendadas, Meches. Pásate a la Rocalla y te la pruebas y vas a ver que te va a encantar esa. Ya hablamos de la lana merino resbalosa, puede ser entonces muy probable que sea que la hayan lavado con suavitel, entonces eviten lavar con suavitel cualquier prenda técnica, sea de lana o sean sus prendas ya de textiles técnicos. A Mario Iván le pasó lo mismo, entonces ahí la recomendación y si no nos vuelven a contar para que nosotros investiguemos. Para correr en la montaña también aplica la primera y segunda piel. Definitivamente, Uh-huh. ahí yo lo que recomiendo es igual empezar con una playera manga larga y manga corta para irse quitando y poniendo. Puedo usar rompevientos y impermeables para ir protegiéndome del frío y de la misma forma gorras, buffs, ¿verdad? Para Incluso guantes. incluso Uh-huh. guantes. Entonces vamos a hacer uno especial para corredores, para los que andan ahí en las montañas. ¿Cuál es el porcentaje de peso que debería de tener el equipo básico? Mochila, carpa, sleeping pad. Muy buena Treinta por pregunta. ciento del peso corporal. Ese es como Entonces, máximo. ajá, Ese es entonces como máximo. eso quiere decir que si yo peso 100 libras, ¿Ok? máximo. No, no peso 100. Pero para tomar una Sí. referencia más fácil, ya usted en su calculadora, en lo privado, checan su peso, pero tomando en cuenta el 100%, una persona que pesa 100, lo más que debería de cargar, más, y eso ya no, o sea, no deberíamos llegar a ese punto, es 30 libras. Entonces sí es importante la selección del equipo. A más pesado el equipo, más lento vamos a ir. A más pesado el equipo, más va a sufrir su cuerpo, más va a sufrir su columna y eso pasa factura un par de años después también. Yo agregaría todavía que ese 30% es demasiado optimista. O sea, sí debería unos con 30% siendo un soldado élite se los lleva Sor Juan Inés de la Cruz y todas sus comadres. Entonces, solo para que tengan una idea, pues, ¿verdad? O sea, ya una mochila, no importa mi peso, de 30 a 35 libras es Pesadísimo. pesadísima. Entonces, mientras menos es mejor. Entonces ahí también, por ejemplo, para los que hacen montaña, muy recomendable el uso de los bastones, porque eso también nos ayuda a repartir el peso de lo que llevamos. Y sí, traten de a la montaña llevar lo estrictamente necesario. Y lo más versátil, o sea, que Ujú. una pieza nos funcione para Para dos otra, cosas, exacto. etcétera, ¿verdad? Así no hay que ser tan, eh, no sé, sí ahí sí que hay distintos tipos de formas de hacer montaña, sin embargo, creo yo que en la montaña son otras cosas las que se disfrutan, ¿verdad? Comemos un poquito más, más conservador, menos, solo para pasar el día, recuperar un poco las fuerzas, pero los banquetes mejor los dejamos para otras ocasiones. Exacto. Entonces, A comer en la casa, a comer en la dicen. casa. Y otra cosa que sí me gustaría hacer conciencia es igual que muchos ven la salida a la montaña como para hacer un montón de cosas que no pueden hacer por alguna otra razón en sus casas. Entonces llevan cuanta botella, Y eso tal vez es importante. cuantas cosas que no deben a la montaña y hacen unos grandes relajos como que, no, hombre, o sea, para mí la montaña es más un santuario, es más un tiempo para uno, más para disfrutar compañía o soledad, como lo querramos, pero para hacer fiesta, o sea, Yo no me, creo que no me había podemos recordado hacer de eso, este ¿verdad? Pero tema porque nosotros no lo hacemos, pero el consumo de alcohol en también es los un problema volcanes.
para Por más de montaña. favor, Ya eviten el agarramos. consumo de Al alcohol. final No, que es que deshidratamos para nuestras células. calentar para calentar el cuerpo. No, es todo lo contrario. Entonces, ni la chelita, ni el aguardientico, ni el roncito, ni el vinito. Nada de esto aplica ahí arriba. Y sobre todo es a esas dosis que muchos nos... exactamente. Entonces, sí evitémoslo. Tecito caliente, agüita caliente, atolito y ahí la van a pasar bien. Gracias a todos los que aquí nos dijeron que buena la transmisión, apreciamos ahí. Saludos a Romeo, Justamente Romeo Soto, el licor en esos ambientes es sumamente peligroso. Gracias Romeo, con Romeo también pudimos compartir nosotros muchas aventuras, aprendimos también de Romeo y de Estuardo en las carreras de aventura, me recuerdo ya hace tantitos años. Así que valioso también el comentario de Romeo. Vamos a ver en Instagram. Pasemos a Instagram. Entonces, Vamos igual para ver. ir envolviendo ahí el tema sobre las estrategias de frío, igual no olviden lo que discutimos sobre las capas. Es bien importante tratar de poder equiparnos con lo mejor que podamos, ¿verdad? Cada quien puede tener prioridades distintas, pero mientras más ligero y más versátil sean nuestras piezas, es mejor, ¿verdad? Saludos a Spokes Café. Ahí, buenísimo. Saludando. Y por aquí tenía yo una consulta que se me perdió ahorita por... Pues qué alegre ahí todas las consultas de la gente. Igual estamos ahí siempre pendientes de sus mensajes de Facebook y para los que no conocen todavía la tienda, estamos en Plaza Fontavela, segundo nivel, y nuestra tienda en línea está súper completa. Nos hacen falta ahorita actualizar las nuevas colecciones que ya vienen, pero el montañismo ha despegado muy fuerte, entonces la mejor forma es consultando y con mucho gusto nos encanta compartir lo bueno. Entonces, nos preguntan por segunda capa para piernas. Ahí hablamos un poquito de los pantalones, no sé si hacemos entonces un recordatorio nada más. Claro que sí. Nosotros ya nos estamos quedando sin luz. Que no sé sí está algo... No sé, ¿me dices? Perdón ahí, no, ajustes técnicos, pero técnicos, ya nosotros ya son las 4:30, empieza a oscurecer. Y hoy es otra noche de doble dígito negativo, entonces el frío ya empieza a apretar. Pues segundas pieles de piernas, pues básicamente son los pantalones que les mencionábamos, los pantalones técnicos. Sí tenemos básicamente unos 4 modelos entre ligeros y midweight. Los midweight son un material softshell bastante stretch, resistente al viento y más gruesecitos, entonces que permiten una protección muy buena para temperaturas de 0 grados. ¿Tenemos para niños? Me preguntan por aquí, entre 11 y 16. Tenemos pocas opciones. El pantalón más pequeño que tenemos en adulto es talla 28. Habría que ver si eso le queda, ¿verdad? Y XL teníamos algunos, pero en esta temporada sí se ha movido bastante la poca ropa de niño que teníamos, ¿verdad? Entonces, igual para pantalones, tercera capa, hay pantalones impermeables, que eso puede ser digamos que una pieza muy importante y que no ocupa mucho espacio al momento de empacarlo, ¿verdad? Okay. Y de llevarlo. Rudy nos preguntó, ¿cómo debo armar la mochila? A veces siento que llevo demasiado, pero me da temor el frío, por eso llevo mi mochila de pieles, chumpa, etcétera, la comida dónde va, la ropa va abajo, signo de interrogación. Tal vez generalidades, bien rapidito, y tal vez vamos a tener que hacer uno de estos para explicar diferentes escenarios con el tema de la ¿sí? mochila en una próxima oportunidad. Claro que sí. A mí me gusta dividir la mochila en 4. Digamos que está la parte más pegada a la espalda, como la primera. Está la parte de abajo, ¿sí? Que por lo general va el equipo de camping. En la que está pegada a la espalda, ahí prefiero meter todo lo que es el agua en forma de reservorio. Yo elijo llevar un reservorio de 3 litros, aparte de los 2 pachones o termos laterales. Y ya en el compartimiento principal, que es
que el que está a la par del compartimiento de espalda, pues ahí ya vamos poniendo todo lo que es ropa, ya vemos comida abajo y ropa arriba, y en la parte aquí atrás de la cabeza, pues todo lo de uso esencial, botiquín de primeros auxilios, la chumpa impermeable y la de plumón. Y entonces ahí básicamente así es como distribuyo en 4, ¿verdad? Perfecto. El sleeping hasta abajo otra vez y camping cocina hasta abajo. Ajá. Ajá. Agua pegada a la espalda y hasta arriba todo lo esencial, ¿verdad? Perfecto. Que va linterna de cabeza, los dulcitos del camino, etc. Ok, Rudy también preguntaba por las capas que cubren todo, la mochila y Ok, ¿qué es el poncho? ¿qué son los ponchos? Los ponchos de agua sí tenemos disponibles, Sí. de Sea to Summit, hay unos ligeritos, otros no tanto, y otros más desechables también, que son una excelente opción, sobre todo para travesías largas. Por ejemplo, yo creo que ahora, en la medida que la gente se va involucrando más en lo que es caminatas y completando volcanes y enamorándose en todo, la otra forma de viajar va a ser el viajar caminando, ¿verdad? Hacer el overlanding a pie. Hacer travesías de la Sierra Madre, por ejemplo, hacer travesías de la Sierra de los Cuchumatanes, todo ese tipo de viajes se va a poder hacer de 2-3 días, en donde esos ponchos funcionan muy bien, ¿verdad? Y nos permiten proteger tanto nuestra carga como a nosotros del agua, del viento, y sin mayor problema. Aquí David Cabal nos comparte que él ha ido haciendo ya su transición a un mejor equipo de montaña, y él, que es fotógrafo, pues ahí sí que le ha hecho valer la pena, porque pues al equipo de fotografía me imagino que no le puede bajar el peso, ¿verdad? Entonces vale la pena cuando ya uno se cambia a equipo más ligero. Entonces ahí gracias por compartir el dato, David, y esperamos que hoy la estés pasando bien en el volcán, que ya sabemos que andas por ahí. Dice Carlos Barrientos, considerando el peso adicional que subimos los fotógrafos, ¿de cuánto podría ser una inversión para tener lo más básico para hacer alta montaña? Ajá. Sí, hace un par de años hacíamos el ejercicio mental y después, real de qué podía ser tener tres escenarios de equipo óptimo, ¿verdad? Uno lo llamé el equipo gourmet, ¿verdad? Para todos los que se gustan hacer una buena comida, que necesitan llevar varios tipos de ollas, que necesitan un colchón más grande, etcétera. El equipo ideal me salía como en 13 kilos, que van siendo como unas 28 libras, ¿verdad? Y el equipo minimalista, para el que, por ejemplo, está dispuesto a utilizar un colchón de medio cuerpo y usar la misma mochila en las piernas como colchón, ¿verdad? Iba funcionando como un equipo más o menos de 11 libras, 12 libras, ¿verdad? Y ese es el equipo con el cual me casé yo para hacer travesías y que es el que ahora utilizo, ¿verdad? Uso una mochila de 20 litros y con esa mochila de 20 litros ya he hecho ya un par de travesías de autonomía, tanto aquí en Alemania, en otoño, que no es tan caliente, entonces sí necesito llevar un plumón y un sleeping algo grande, pero con una mochila de 20 litros y un peso total de 5 kilos y medio, ¿verdad? Con un filtro de agua muy eficiente y ir recolectando agua y filtrado, pues ahí es como lo manejamos, ¿verdad? Hemos perdido aquí un poquito de señal con Facebook, pero seguimos con Instagram aquí bien activos, ¿verdad? Okay. Entonces, ese listado con mucho gusto podemos irlo actualizando. Eso fue hace 2 años, pero como les digo, el colchón con el que viajo, no, de hecho, viajamos con hamaca, por ejemplo, porque una hamaca nos ahorramos, digamos, que lo que es carpa y el poncho del que hablábamos hace un rato. Hay un poncho que se convierte en tarp, que es un techo que se tensa con corrino,
Entonces, con ese tipo acá, entonces ya uno puede ir dando pasos hacia adelante con el tema de estos elementos. Diciendo cuál es el equipo que más se va a ir ajustando a nuestras necesidades. No es lo mismo que le sirve a Charlie que lo que me sirve a mí. Sí. Somos algo... Ya perdimos, ya nos movieron el botón Mira, otra vez. espérame. Estoy tratando de... ¿Cómo se cierra aquí? Vamos a consultar a los jóvenes. Aquí está. Compartir el Y aquí volver a cargar.